en su momento, ¿verdad? Imagino que también vamos a discutir las asignaciones y las dos cartas que presenté el día jueves ahora, ¿verdad? Y si pues discutimos el FODE, pues con mucho gusto discutamos también las otras dos iniciativas que yo presenté el día jueves. Sí, diputada Margarita tiene la palabra. Sí, gracias. Buenos días, ministro y presidente del banco. Espero que tengamos una discusión buena sobre el presupuesto general de la Nación. Efectivamente, fue esta servidora la que propuso también ver las dos notas que usted ha enviado en su presencia, porque tiene que ver con los préstamos. Y le adelanto, estamos viendo unas cosas positivas en estas notas, pero sí lo queríamos discutir con usted. Entonces no es nada para ponernos tensos, sino, no, al contrario, estamos viendo un avance positivo y aprovechando que usted está acá, pues las queríamos discutir. Yo lo solicité al inicio de la comisión y también pedí que entrara ya porque lo teníamos esperando mucho tiempo. Gracias. Bueno, gracias Margarita, gracias doctor Quijano. Y bueno, vamos a iniciar para después escuchar, ¿verdad?, las peticiones. Sí, bueno, sí, solo yo siempre vengo relajado, no vengo tenso. ¿Verdad? Eso no, para nada, ni aquí ni en ningún lugar. Siempre estamos relajados. Bien. Nos quedamos pendientes, nos quedamos aquí, ¿no? Perdón, sí, ese, justo, perdón, puse dos láminas después. Ahí nos quedamos pendientes de terminar la ocasión pasada. Muchos de estos temas yo ya los he dicho el día lunes, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Hemos presentado cuáles son las diferencias que se van surgiendo en el órgano ejecutivo en materia de gasto corriente, inversión pública y de dónde salen los incrementos, ¿no? Yo he sido muy enfático al decir que los incrementos para el presupuesto 2021 han sido priorizados para salud, para educación y para seguridad. En ese sentido es que se encuentran estos detalles, ¿verdad?, en las siguientes láminas sobre las asignaciones. Hay una petición, diputado Vázquez, que yo quisiera hacer a esta comisión antes de iniciar mi presentación, que es que al terminarla definamos cuál va a ser la metodología para seguir las discusiones, porque yo como ministro de Hacienda no estoy enterado hasta el momento cuál va a ser la metodología que va a seguir la comisión para seguir discutiendo el presupuesto y que podamos tener aprobación antes del 31 de diciembre como lo mandata la Constitución de la República. Entonces quisiera hacer esa petición, que ya que vamos a agendar el tema FODES y temas COVID para esta misma comisión, que también definamos cuál va a ser la mecánica de discusión, porque si bien es cierto, el presidente del Banco Central de Reserva y este servidor hemos asistido a la sesión del día lunes pasado y este día, pues nosotros estamos más relacionados con la temática presupuestaria como tal. Entonces, los demás compañeros y compañeras funcionarios del gabinete de gobierno del presidente Bukele están también con otras tareas, ¿verdad? Y yo no quisiera que un día o 2 días antes, yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero yo no quisiera que 1 o 2 días antes se les informe que tienen que asistir a la comisión para hablar sobre el presupuesto institucional. Entonces yo sí pediría que después definamos cuál es la metodología y el cronograma para la discusión del presupuesto a fin de tener aprobación antes del 31 de diciembre de este año. Esa sería mi petición, diputado, antes de iniciar mi presentación. Gracias, ministro. Esta calendarización lo va a tener en los próximos días la Comisión de Hacienda.
¿verdad? Porque es una calendarización que llevamos a propuestas de varios diputados de escuchar no solo a los ministerios, sino también a otras instituciones. En su momento le vamos a entregar, cuando ya discutimos, al menos esta comisión por el momento no ha calendarizado, de aquí para allá solo se tiene como previsto escucharlo específicamente a usted, ¿verdad? Por el momento, porque es el que refleja todo lo que es el presupuesto. Ya luego viene cada ministro a justificar su presupuesto. Entonces, ahí, ministro, creo que en su momento no tenemos la calendarización. Esperábamos verlo hoy para ya el próximo lunes llamar a los ministros, ¿verdad? Pero por el momento no hay nada en concreto, ministro. Diputada Escobar. Gracias. Sí, efectivamente ya eso es un tema que lo va a calendarizar el presidente junto con la comisión, pero también nosotros hemos dicho en esta comisión que vamos a estar invitando a sectores, por ejemplo, el sector turismo, el sector agropecuario, las MIPYMES, aquellos a los que va dirigido el presupuesto. En su momento definiríamos, nosotros vamos a ponerle una carta aquí con las sugerencias de a quienes debemos invitar para trascender solamente de la consulta, cada ministro, que lo tenemos que hacer, también a la población y a los sectores productivos del país. Eso para que usted pues tenga el panorama más o menos completo, pero ya la metodología y todo eso ya es el presidente el que la va a definir. Diputado, gracias Margarita Escobar. Diputado Guillermo Gallego. Gracias, presidente. Buenos días, señor ministro y funcionarios. No, yo creo que es importante tomar en cuenta la solicitud del ministro al momento de calendarizar. El hecho de que se les pueda avisar con tiempo a los ministros, generalmente aquí se hace con una semana de anticipación, 7 u 8 días, pero sí quería resaltar que sí, definitivamente se va a tomar en cuenta esa solicitud. Creo que pues no hay ningún inconveniente, creería yo, pues de parte de la comisión. Gracias, diputado Gallego. Continúe, señor ministro, con el programa, con la agenda. Gracias, presidente. Bueno, yo espero que me hagan entonces llegar vía tal vez formal, por lo menos esa propuesta. Digo esto porque como contraparte en una negociación creo que deberíamos de tener claro quiénes son los actores y quiénes van a intervenir. No me voy a meter en una dinámica muy propia de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero sí nos gustaría estar informados oportunamente de cuál es la ruta que vamos a seguir en las discusiones, ¿verdad? Para que logremos tener la aprobación, como ya lo dije, antes del 31 de diciembre, porque nuestra población también necesita tener certeza, ¿verdad?, de cómo va a quedar el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Bien, esta es la explicación de los presupuestos. El presupuesto general de la Asamblea Legislativa pues se formula acá. No me voy a detener a explicarlo porque esto lo formulan ustedes, igual que el del órgano judicial, pero estas son las diferencias que se han tenido, un incremento, ¿verdad?, o una variación respecto de lo votado, una reducción de 12 millones en el caso de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y hay una explicación de los incrementos y también de las reducciones, de cómo, porque muchas de esas reducciones es porque ya, ¿verdad?, se terminó el proyecto de inversión pública, como es en el caso de la Corte Suprema, pues proviene en su mayoría pues de la construcción del edificio, ¿verdad? Bien, en lo tocante al órgano ejecutivo, este es el comparativo. Ahí ustedes pueden ver las reducciones de 2.350.000. Los incrementos que ustedes van a encontrar es la implementación de la agencia de la nueva agencia de cooperación para El Salvador, que es la ESCO, la OFAT, el OMR, por ejemplo, ¿verdad? Y de ahí ¿por qué? Porque estos son organismos que son por ley, ¿verdad? Entonces tenemos que darle también institucionalidad a estos organismos, así que esos son los de dónde provienen esos incrementos. Y lo otro es, ¿verdad?, algunos recursos que se incorporan para ISDEMU y para otras entidades que trabajan sobre todo en la política de la primera niñez, ¿verdad? Es decir, las políticas crecer juntos, ¿verdad? Entonces,
este es el comparativo del ramo de Hacienda en cuanto a las variaciones, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos en total una reducción de alrededor de $137,000. Mantenemos el presupuesto básicamente del año pasado. Y aquí es la parte de donde se han reducido algunos gastos que son eminentemente no esenciales, ¿verdad? Que es donde nosotros podemos reducir un poco. Así como reducimos en comunicaciones, en todo el órgano ejecutivo, pues también Hacienda ha tenido variaciones en esas partes, ¿verdad? Hoy vamos a avanzar, creo que bastante rápido, porque revisando los detalles son bastante repetitivos en algunos de los casos, porque ya los he repetido el lunes anterior, y tampoco para verdad hacer más larga la discusión, pues no vamos a hacer una presentación tan larga. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Esto porque ya vi que algunos se nos están retirando. Me imagino que tendrán otras asignaciones o otros temas de trabajo tal vez, pero sí nos hubiera gustado que estuvieran todos en la presentación para que fuera pues rapidito, ¿verdad? Y que luego se quedaran con las preguntas, pero en vista de que, bueno, vamos a continuar nosotros con nuestro trabajo. Bien, esta es la parte del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Esto en lo tocante al ramo de Relaciones Exteriores, los únicos incrementos que hay, ¿verdad? Son traslados de plazas. Por ejemplo, esta parte de la Vicepresidencia de la República, antes había el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, ahora con AESCO ya no la vamos a tener ahí, pues entonces solo es un intercambio entre rubros, ¿verdad? No hay una mayor inversión de parte del Ejecutivo, solo lo único que se hace es que lo que era el Viceministerio para Cooperación, pues ahora pasa a ser parte de la ESCO. Así que eso es de lo que ustedes van a encontrar en variaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. En lo tocante al Ministerio de Defensa, los únicos incrementos que nosotros estamos incorporando son aquellos relativos a la dotación de uniformes a nuestros elementos, ¿verdad? De la Fuerza Armada. Se están dotando de de dos uniformes por cada elemento, ¿verdad? Algo que no se hacía en años anteriores, ahora nosotros lo estamos haciendo. Y también estamos asegurando los bonos. Hay que recordar que los bonos provienen del CES, pero ese CES también tiene una fecha de caducidad. Entonces nosotros hemos presentado una iniciativa ante la Asamblea Legislativa para que se realice una nueva emisión de esa contribución especial, eliminando aquel impuesto que pagan, o aquella contribución especial, perdón, que paga la ciudadanía, pero sí mantenemos el que pagan los grandes contribuyentes, no todos los contribuyentes, ¿verdad? Solo los grandes contribuyentes con ganancias arriba de $500,000. Entonces, como no lo estamos financiando con el CES, los bonos, entonces ustedes van a encontrar ese incremento en el presupuesto general de la nación. Pues si quitamos la fuente de financiamiento, tenemos que sustituirla con algo, ¿verdad? Ahí están lo de los uniformes y, como les decía, todo lo demás en lo tocante a incremento de salarios, porque también hemos dicho que vamos a otorgar un incremento de $100 a nuestros elementos de la Fuerza Armada, 100 a la policía y también 100 a nuestros docentes y maestros. Bueno, este es el ramo de Justicia y Seguridad Pública. Estos son los comparativos, ¿verdad? Hay una variación de 100 millones en la asignación para Justicia y Seguridad. Lo que nosotros hemos hecho es que hay una apuesta fuerte en materia de seguridad para continuar con los resultados que estamos teniendo en el plan control territorial, ¿verdad? Es ahí donde nosotros le hemos apostado como uno de los 3 pilares fundamentales de nuestra estrategia de crecimiento y desarrollo económico, ¿verdad? Bienestar social, crecimiento económico y, ¿verdad?,
en materia de seguridad, que es la tercera o el tercer pilar de de nuestra política de crecimiento y desarrollo económico. Entonces aquí se incorporan, si ustedes lo ven, aquí se incorporan todos los bonos de nuestros policías, el incremento salarial y también las plazas para los ascensos. Ahí van a ustedes encontrar en cada una de las diapositivas, van a encontrar una explicación detallada de dónde viene cada uno de los incrementos para la entidad o para el ministerio en cuestión, ¿verdad? Así que yo por eso dije que no me iba a detener mucho, porque sí creemos que el documento se explica por sí solo y pues nos queremos referir a alguna pregunta puntual que luego tengan algunos de ustedes, ¿verdad? Y para que toquemos los otros temas que, bien lo decía el diputado Vázquez, van a entrar en la agenda de este día de la comisión. Pero el documento tiene una explicación bastante detallada de dónde viene cada uno de los incrementos como tal. La Policía Nacional Civil, ¿verdad? Aquí está la parte del programa anual de inversión pública. Hay 10.5 millones adicionales hay 10.5 millones para la PNC, para la Policía Nacional Civil, como parte también de nuestra política de inversión pública en materia de seguridad. Centros penales tiene 18.7 millones en el programa de inversión pública, ¿verdad? Para que también ustedes lo tengan ahí definido. Ahí están también las fuentes de financiamiento en la tercera columna de izquierda a derecha. Ahí lo podrán encontrar cuál es la fuente de financiamiento que tienen, y en algunos de esos casos, ¿verdad?, son proyectos que están siendo financiados con préstamos que ya estaban en ejecución cuando nosotros llegamos y solo se están ejecutando en el año. En el tema de educación, el incremento más fuerte, como ustedes bien lo saben, es en materia de inversión pública para cerrar la brecha digital. Es un programa de 214 millones que se incorporan. Ahí donde dice gastos de capital, ustedes van a encontrar 263.943.185 dólares, que es el adicional que hemos incorporado para el año 2021. Y arriba lo que van a encontrar son los reconocimientos al desempeño de los docentes, también para financiar por completo las remuneraciones, porque no se habían entregado escalafones, ¿verdad? Nosotros estamos cumpliendo 100% con el escalafón, y también manteniendo algunas políticas de infraestructura en el caso de los centros escolares sobre todo. Aquí están, bueno, acá lo que hace también falta es que revisemos con ustedes, tal vez es incorporación de ONGs, ¿verdad? Sabemos que todos los años se incorporan mediante dictamen cuáles son las entidades del sector privado, digamos, o fundaciones sin fines de lucro, pero del sector privado, que pueden ayudar a ejecutar al Estado salvadoreño algunas políticas públicas. Entonces siempre se incorporan mediante dictamen algunas, ¿verdad? Así que para que ustedes lo tengan en cuenta, porque no se han incorporado algunas en algunos casos. En el ramo de salud, nuestro mayor apuesta es el bono, el incremento, los salarios y la asignación de plazas permanentes para nuestro personal de salud. Todo el personal de salud que se contrató durante la emergencia va a pasar a tener una plaza fija, y también se van a reconocer las nocturnidades, ¿verdad?, que no se hacían en el pasado, pero ahora sí se les van a reconocer al sector Fosalud y también a todo el Sistema Nacional de Salud. Bien. Esto creo que es importante tal vez resaltarlo, ¿verdad? Que son
los proyectos que tiene el ramo de vivienda. Aquí están incorporados los 3 proyectos de 15 millones cada uno. Yo hacía mención de ellos el lunes pasado, ¿verdad? El Programa Nacional de Atención de Emergencia Habitacional a nivel nacional, el Programa de Construcción y Dotación de Vivienda Social para Familias en Condiciones de Vulnerabilidad a nivel nacional, y el Programa de Desarrollo de Vivienda Mi Primera Vivienda, dirigido a profesionales, matrimonios jóvenes y madres solteras a nivel nacional. Los 3 programas son por un monto de 15 millones cada uno, haciendo un total de 45 millones para el programa de inversión en vivienda de parte del gobierno del presidente Bukele, ¿verdad? Esta es la parte del ramo de desarrollo local, ¿verdad? Se están incorporando los 5 millones, 2.5 para cada uno de los campus, el campus de la escuela de la Universidad de El Salvador en Chalatenango y también el campus de la Universidad de El Salvador en Morazán. Eso en general. De ahí, presidente, creo que casi toda la información que está contenida acá es bastante, digamos, repetitiva en algunos de los rubros que nosotros hemos abordado, porque lo abordamos el día lunes. Si ustedes gustan, podemos continuar con lo que resta de la dinámica de la comisión, ¿verdad? Y yo dejaría hasta aquí la presentación por parte del Ministerio de Hacienda en lo tocante al presupuesto. Sí. Gracias, señor ministro. Vamos a ver en las preguntas que se van a formular. Diputada Margarita Escobar. Muchas gracias, señor presidente. Ministro, muchas gracias por la presentación del Presupuesto General de la Nación para el año 2021. Sí. He podido estudiar el documento que usted nos ha proporcionado y tengo algunas dudas que me parecen importantes precisar antes de entrar en los detalles de cada uno de los rubros. Y es que debemos estar claros que el país no puede gastar más de lo que tiene. Y para saber cuánto vamos a gastar, debemos tener claridad en cuánto vamos a tener. Y cuánto vamos a tener también incluye cuál es el déficit que se debe financiar. Y ahí vienen mis dudas, que se las hago con toda franqueza, honestidad, porque dependiendo de esas premisas, así sabremos cuánto tenemos. Mi primera pregunta tiene que ver con la tabla que aparece en la página 8 del documento entregado sobre la composición de ingresos y gastos, en el cual se nos dice que el financiamiento es de 233.2 millones de dólares, las aplicaciones financieras 283.7 millones, lo cual de entrada pues nos da que vamos a pagar más de lo que vamos a tener, pero la brecha no financiada al final de la columna 3, donde dice monto, dice que vamos a tener una brecha no financiada de 1.342.2 millones de dólares. Dato exacto que leo. Mi pregunta es la siguiente. Haciendo nuestros números basados en los datos del sector público no financiero como porcentaje del PIB y millones de dólares, nos da que para nosotros en el 2019 tuvimos una brecha de 837.7.
En el 2020, 2.702.8. Y en el 2021 nos da una brecha de 1.932.1. Pero el documento que acabo de leer, que es el que usted nos entrega, nos da un déficit de 1.342 millones. Y a nosotros el déficit nos da de 1.932. Esto representa que en los números que nosotros hemos construido de lo que tenemos acá, estarían faltando 600 millones de déficit. Esa es una primera pregunta. Son tres las que le tengo. No, es una pregunta. En los números, yo le voy a suplicar, ministro, que mis palabras las tome por lo que valen. No le pongamos emoción ni interpretación. Yo le estoy dando una pregunta. En los números que nosotros construimos, nuestro déficit para el 2021 da un déficit global de menos 7.3%, que el valor de ese déficit nos da 1.932.1, siendo que lo que usted nos presenta nos da 1.342. Tenemos una diferencia de 600 millones y quiero saber a dónde está la diferencia, de dónde nos puede proveer. La segunda pregunta son los ingresos tributarios. En el 2019, nosotros tuvimos un PIB nominal, o sea, el tamaño de la economía del 2019 fue de 27.022.6 millones de dólares. En el 2020 estaríamos con un cierre de 25.259.9. Pero para el 2021 proyectado tenemos 26.467. Muy bien. Si para el 2021 el país no va a tener ingresos por CES y grandes contribuyentes, se reduce en 129 millones. El impuesto sobre la renta será menor, porque el 2020 se pagará en el 2021, con el ejercicio del 2020, que tuvo un desplome de menos 9%. Entonces, las empresas, después del cierre que han tenido en el 2020 por el COVID, han sido bien golpeadas. Sin embargo, el tamaño de la economía que usted nos da es menor al nivel del 2019, pero la recaudación es mayor. Y esa es mi segunda pregunta. Como si el tamaño proyectado de la economía para el 2021 es menor, ¿cómo es que la recaudación va a ser mayor? Tomando en cuenta pues que el ejercicio 2020 se pagará en el 21. Y la tercera pregunta, y le digo, son preguntas macro, sin entrar a los detalles de los programas y todo eso, lo apreciamos mucho, pero en este inicio sí yo quisiera aclarar estos conceptos. Y la última pregunta, que más que pregunta, esta sí es una solicitud. Cuando nos vamos a las últimas 3 gráficas del presupuesto, página 233, 234 y 235, tenemos 3 gráficas bien importantes. Una es el balance primario, es esta gráfica que ustedes nos dan. Otra, ministro, está bien si usted lo hizo, yo no trabajo ahí y no es mi pregunta. Estas son cuestiones de Estado, son instituciones, más allá quien haga las cosas. Yo lo que veo es lo que tengo aquí. La segunda gráfica nos da el déficit fiscal, que ya dije, no nos dan los números. Y la tercera es el saldo de deuda del sector no financiero. Y aquí lo que sí le quiero solicitar es que con estos números globales nosotros no podemos determinar qué sucederá
a mediano y largo plazo, porque no tenemos una hoja de balance, solo tenemos números grandes y gráficas. Entonces, aprovechando que usted hizo estas gráficas, pedirle si puede hacer la hoja de balance y que nos la haga llegar, porque esa hoja de balance es la que nos detalla cuánto va a tener, cuánto va a sacar, de dónde, el tamaño de la economía. Sin esa hoja de balance, nosotros estaríamos trabajando con unas gráficas de carácter global, pero sin saber el rumbo. Esas son las 3 preguntas concretas que por el momento quisiera presentarle, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Vamos a hacer una ronda de preguntas, o si no va a ir preguntas, porque vamos a pasarnos, ¿cómo se llama? El ministro, cada pregunta que vaya dando cada diputado, ¿verdad? Entonces, como ahorita no hay más, puede contestar. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Vea, diputada, y no me malentienda, pues, o sea, si yo sonrío es por cualquier cosa, pero no crea que es una falta de respeto hacia usted. No, yo sé. No lo hago con el ánimo de faltarle al respeto, jamás lo haría. Ni yo, ¿verdad? Démosle. Vean, lo de por qué faltan 600 millones, pues, como usted bien lo dice, son unos números que ustedes construyeron. Yo no estuve en esa reunión que ustedes construyeron esos números. Yo no sé por qué les faltan 600 millones, pues, ¿verdad? Entonces serán ustedes los que puedan responder esa construcción que han hecho, pero yo 600 millones no les puedo decir de dónde se los han sacado o por a dónde han salido, porque pues esos números los hicieron ustedes. Nosotros hemos hecho la presentación y se las hemos otorgado. En serio que la brecha de 1.342 millones, diputada, está ahí. Lo que usted dice sobre los 200, lo de las 283 millones que son las aplicaciones financieras, eso es lo que ya está aprobado en este momento, digamos que ya está proyectado en este momento, pero hay una parte que todavía ustedes tienen que autorizar, que es la brecha no financiada, que son los 1.342 millones. Yo creo que es bueno recordar que el presidente Bukele en el año 2019 recibió este país con un 70% del PIB en deuda externa. De esos casi 19.000 millones, cerca de 9.000 millones fueron deuda de los gobiernos de Arena y 9.000 millones también fueron deuda de los gobiernos del FMLN. En el año 2019 la brecha no financiada no eran 800 millones, porque solo el vencimiento de bonos de ese año eran 800, ¿verdad? Eran cerca de 1.200 millones en brecha no financiada del presupuesto. Eso para que por honor a la verdad, ¿verdad? Y para que lo sepamos. Nosotros para el año 2020 redujimos a 645.8 millones esa brecha, es decir, casi a la mitad. Este año, de acuerdo a nuestra política, de nuestra política presupuestaria, la brecha pudo haber ascendido hasta 2.300 millones, pudo haber sido eso, pero nosotros, y aquí sí contesto la segunda pregunta que usted me hacía, ¿verdad? Nosotros estamos combatiendo la evasión fiscal. Por eso es que en el año 2019 no se combatía la evasión fiscal, ¿verdad? Nosotros entramos con el plan antievasión a partir del 3 de octubre, es decir, el plan antievasión solo tuvo vigencia de 2 meses en el año 2019. Esos fueron los que se pudieron ver en los resultados de ese ejercicio fiscal para el país. Para el año 2021 vamos a tener 12 meses del plan antievasión y además de eso vamos a tener en funcionamiento la unidad que va a luchar contra la evasión proveniente de paraísos fiscales, aunque a algunos no les guste que esto se haga o algunos se opongan a que se luche contra la evasión fiscal. Nosotros lo vamos a hacer, y sobre todo aquella que proviene de paraísos fiscales. Nosotros hemos dicho que no tenemos ningún inconveniente que hayan operaciones con paraísos fiscales, siempre y cuando estén debidamente documentados, pues. Entonces, de ahí proviene ese incremento, diputada Escobar, de ahí proviene el incremento en los ingresos para el año 2021.
Bueno, lo de la hoja de balance, como esta es una presentación en sí, ¿verdad? La hoja de balance está en el anteproyecto de ley de presupuesto general de la Nación. Ustedes ahí lo podrán encontrar en el anteproyecto como tal, ¿verdad? Y son documentos que se producen pues a diario. O sea, yo entiendo que la situación en el país en materia económica no es la mejor, ¿verdad? Nadie quisiera que hubiera COVID-19. Yo creo que todos los que estamos aquí daríamos casi que lo que fuera para que COVID-19 no hubiera llegado a nuestro país, o que hubiéramos podido mantenernos todo el país en una sola burbuja, ¿verdad? Y no entrar el virus acá. Pero eso no pasó. La realidad es otra. Sobre todo la de nuestro país es otra. Entonces tuvimos que adecuar nuestra red de hospitales, tuvimos que gastar en medicamentos para nuestros pacientes. No íbamos a dejar que se nos muriera nuestros pacientes, pues, ¿verdad? Solo por no gastar. Entonces, a eso nos referimos. Por primera vez, el presupuesto general de la Nación está orientado a 3 áreas prioritarias, que son educación, salud y seguridad, y en ese orden. Yo creo que a nivel de las finanzas públicas también estamos siendo responsables. Utilizamos la proyección de crecimiento económico más conservadora de todas las proyecciones que se han realizado. Banco Mundial, FMI, BID, Fitch Ratings y otros organismos que han emitido sus proyecciones de ingresos, todas nos dicen que vamos a crecer por arriba del 3.9%. Pero yo veo que aquí en la comisión seguimos discutiendo si vamos a crecer eso o no lo vamos a crecer. Hombre, parece que estamos dudando entonces del trabajo del Fondo Monetario Internacional, que estamos dudando entonces del trabajo del BID, que estamos dudando entonces del trabajo de Fitch Ratings, ¿verdad? Así como también recibimos las noticias duras, ¿verdad? O a veces cuando los organismos internacionales nos hacen una crítica, yo soy bien receptivo con ellos y les digo, sí, mire, algo de razón tiene, vamos a arreglar esto. O sea, la ley de responsabilidad fiscal no fue una casualidad en este país. O sea, la ley de responsabilidad fiscal era porque había un endeudamiento galopante y un descontrol en todo el gasto corriente del Estado. Por eso se le impuso a El Salvador una ley de responsabilidad fiscal en el año 2016. ¿Quiénes hemos reducido la brecha? Pues hemos sido nosotros. ¿Quiénes hemos hecho una buena planificación para el presupuesto 2021? Hemos sido nosotros. Entonces, de verdad, esa es la política en materia de finanzas públicas que el presidente tiene. O sea, hacer un uso responsable de los recursos. Sobre todo, ¿para qué? O sea, no digo que no es para quedar bien con los organismos internacionales, claro que sí. También es para eso, pero por sobre todo, y lo más importante, es para llevarle soluciones a nuestro pueblo, darle soluciones a la población, y para eso tenemos que hacer un buen uso de los recursos del Estado. Sí, tenía Carlos Reyes. Solamente le quiero, vaya. Tiene la palabra. Sobre el déficit, que nos salen $600 más, viene de sus propias millones. 600 millones más es de aquí, mire. En su gráfica del déficit fiscal, usted nos da menos 7.3%, ¿ok? Si usted multiplica el déficit que usted nos da de menos 7.3 por el tamaño del PIB que usted nos da entonces un déficit de $1.932.1 millón. Entonces, los datos de donde yo le digo esto son sus datos. Tomamos. No, estos son sus datos, menos 7.3%. No, diputada Escobar, esa página que usted tiene ahí no son mis datos. Son sus datos. Ah, sí, pero eso sí son mis datos. Pero la otra, donde ustedes sacan 1.900 millones, no sé de dónde lo sacan. Esta que yo le estoy explicando de dónde. Le estoy explicando de dónde. Del menos 7.3%. Que su déficit, multiplíquelo por el tamaño del PIB y a usted le va a dar ahí $1.932.1 millón. Pero el déficit que usted nos dice es de 1.342, es decir, hay una diferencia de 600 millones, pero yo ya vi que usted no me lo va a contestar porque usted se empeña en el papelito y no en los datos.
Y la segunda, Si quiere le contesto. ¿cuánto diputada. piensa usted recolectar en evasión? Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, no solo la evasión, sino la elusión y el contrabando, ¿verdad? Entonces, usted nos dice que usted va a recaudar 5.315.9 en el 2021, cuando en el 2019 eran 4.913.1, con una economía deprimida. Esa es mi pregunta. Pero mire, ministro, yo creo que va a ser un poco difícil tener respuestas que satisfagan por lo menos mi inquietud, ¿verdad? Yo quiero decirle, yo estoy aquí para aprobar este presupuesto. Yo estoy aquí para darle a la gente lo que necesita. Lo que no estoy aquí es para darle cualquier cosa que la gente no reciba, o que la gente no sepa para qué es, o que la gente se vea endeudar sin que sepa por qué lo está haciendo. Eso sí no estoy yo aquí. Pero para darle un presupuesto sensato, responsable, balanceado, con certeza a mediano, a corto y a largo plazo, eso sí. Si usted compara los datos del ICEFI, de Funde y otros, se verá que sus datos están inflados. Y hoy aparece un sector ahí diciendo que lo que usted está poniendo que va a recaudar no les pega a ellos con la actividad económica. Entonces lo que quiero es que sinceremos esto. No que vea qué papel tengo, claro, pero sí son sus datos. Gracias, presidente, y gracias por la respuesta, ministro. Bueno, no sé, ministro, si... Para responder, bueno, empecemos por la gráfica que estaba viendo, ¿verdad, diputada? La gráfica que usted me estaba mostrando es el sector público no financiero consolidado, ¿sí? Eso no es presupuesto, ¿verdad? Eso no es presupuesto, ese es déficit global de la economía. Entonces, vean, a mí me gustaría que el presupuesto general de la nación fuera tan fácil como usted dice, como una regla de 3, ¿sí? Porque lo que usted está haciendo es regla de 3. El presupuesto general de la nación no es una regla de 3, ¿sí? O sea, eso es aritmética básica, ¿verdad? Las reglas de 3 son aritmética básica. Y el presupuesto general de la nación es planificación financiera general, macroeconómica, ¿verdad? Algo bastante complejo y no se explica con una regla de 3 simple, como multiplicar el déficit proyectado por el PIB y con eso sacar un déficit del presupuesto. O sea, lo que de verdad están haciendo un solo arroz con mango, en serio, y lo digo con mucho respeto, diputada, pero no se lo quería decir, por eso me ponía a sonreír, porque no se lo quería decir, pero el presupuesto general de la nación no es una regla de 3 simple, que usted puede multiplicar aquí y le va a dar este resultado. No es así, hay muchas medidas administrativas. Yo escucho que dicen ICEFI, Funde, y ahora salió el sector licorero. ¿Desde cuándo el sector licorero es especialista en proyecciones económicas o macroeconómicas? ¿Desde cuándo el sector licorero sabe cómo estimar una recaudación de ingresos en el fisco? Ellos son licoreros, claro. Nadie les dice, o sea, si se ponen a hablar de licor, yo ni me meto, pues. Pero se han puesto a hablar de proyecciones fiscales. Y ustedes me dicen ahora que por encima de la opinión del Fondo Monetario Internacional está la opinión del sector licorero, que yo lo respeto mucho, pues. Ahora la comparación que ustedes me hacen es como que Funde, que lo respeto y qué bueno que traten de hacer algún su trabajo, lo que quieran, pues, o el ICEFI. Pero ahora me dicen que Funde e ICEFI están por encima de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, o que son más prestigiosos que Fitch Ratings. O sea, de verdad, o sea, yo espero que tengamos seriedad también en la discusión, y si bien es cierto, las preguntas que ustedes me hacen, tal vez no van a obtener las respuestas que quieren, claro, porque las preguntas son un poco tendenciosas, Margarita, o sea, perdone que se lo diga, pero hacer una mezcla y hacer una regla de 3 sobre el déficit del sector público no financiero y luego proyectar eso contra la brecha no financiada del presupuesto, de verdad creo que
Creo que no es lo Perdón, correcto, pues, presidente. o sea, hay que... déjelo que el ministro explique ahorita y después le doy la palabra, De acuerdo. diputada. Perdón. Ministro, No he terminado, perdón, eso solo ahí yo me callé porque usted me interrumpió, pues, o sea, por eso me callé. Diga, ministro, después le doy la palabra, diputada Escobar. Sí. Entonces, de verdad, se los digo, y por eso quizás Rafa cuando empezaron a hacer el planteamiento, yo me le quedé viendo, porque de verdad no creo que sea adecuado hacer reglas de 3 cuando sabemos que hay medidas administrativas por el lado de la política tributaria, ¿verdad? Y eso lo reconoce el Fondo Monetario Internacional, lo reconoce cualquier calificadora de riesgo, ¿verdad? Pero solo acá hacemos un crecimiento única y exclusivamente con el crecimiento de la economía. Eso no es así, o sea, factura electrónica, que lo hemos conversado, Margarita, usted hasta me ha dicho, yo sé que están implementando factura electrónica, e implementar factura electrónica nos va a traer mayor recaudación de impuestos. Pues claro, si vamos a cerrar algunos vacíos fiscales, o sea, aquellas personas que usted llegaba a traer su factura en físico y no se le entregaba, ahora ya no va a tener ese espacio porque la factura va a viajar en tiempo real a los servidores del Ministerio de Hacienda. Y cuando viaje en tiempo real, mi propio sistema de selectividad de casos va a tirar vectores de error. Y cuando tire un vector de error, va a aparecer que el evasor SADCB, ¿verdad?, no facturó tales y tales facturas porque la otra empresa, la que sí le compró a él, sí las va a declarar o sí las va a meter, pero en tiempo real, en el momento. Entonces ahí vamos a tener una mayor recaudación porque vamos a estar controlando de manera digital todos los flujos tributarios o todos los flujos financieros que se están generando durante la economía. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir? Mayor agilidad, porque yo ya no voy a tener que hacer una auditoría de 8 meses o de 9 meses, sino que ya voy a poder ir a verificar vectores puntuales de error fiscal. Entonces, eso es lo que estamos, y esa parte va en las proyecciones de ingresos. Sí, claro que va en las proyecciones de ingresos. ¿Sí? En el pasado no se implementó factura electrónica, ¿verdad? Por eso es que no estaban proyectados en las proyecciones de ingresos. Pero lo mismo estamos haciendo nosotros de una manera sobria y de una manera responsable. Y de verdad lo digo esto para que lo entienda la población, pero son todo ese tipo de mecanismos los que se incluyen. El plan antievasión, claro que va a generar ingresos. Y se tiene que, el plan anticontrabando, claro que va a generar ingresos, ¿verdad?, al fisco. Por efecto disuasivo, o por efecto duro, o por efecto intermedio, pero va a generar ingresos, pues. O sea, cada vez que un contribuyente me ve que estoy poniendo un aviso ahí en la Fiscalía General de la República y está a punto de hacer su declaración, dice, iba a hacer esta declaración con este error de 293 millones, pero mejor lo voy a poner en la casilla que corresponda, ¿verdad? Ese es el efecto disuasivo del delito, ¿verdad?, de la persecución del delito, que ya no cometan esos errores involuntarios, sino que lo pongan en la casilla que corresponde, ¿verdad?, como ingresos grabados. Entonces, todo eso va a contribuir a mejorar la recaudación, y por eso es que se ha incorporado un incremento en los ingresos que es alrededor de 158 millones, ¿verdad?, para el próximo año. Y como ya lo dije, solo el plan antievasión nos va a dar 400 millones. Eso va, o sea, la caída por COVID-19 es acá, y nosotros con plan antievasión estamos luchando acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay? Un efecto neto en el renglón que ustedes van a ver de ingresos, ¿verdad?, que el plan antievasión compensa la caída de los ingresos. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho, y por eso que tal vez no les pegan sus números, ¿verdad? Pero nosotros sí hemos hecho una revisión responsable, diputada. Gracias, ministro. Perdón, Sí. mire, yo sinceramente quiero dejar claras las cosas de una vez por todas, ministro. La vez pasada me dijo que yo me estaba burlando de usted cuando yo le estaba haciendo preguntas serias. Ahora me dice que mis preguntas son tendenciosas. ¿Qué de tendencioso tenga que yo le pregunte a usted cómo va a pagar el déficit, de dónde va a sacar los ingresos y por qué los números que usted nos da no cuadran? ¿Qué de tendencioso tiene que yo se lo pregunte y que usted me lo aclare? Así que de una vez por todas, yo no tengo esos complejos de sentir que cada vez que hablo me estoy burlando ni de usted ni de nadie.
primera cosa. Así que les suplico que como este presupuesto no es su dinero, ni el mío, sino el de la gente que nos ve, que tratemos las cosas profesionalmente. Si usted me dice, yo voy a recaudar 400 millones de evasión fiscal, pues eso es lo que usted me dice. Y voy a confiar que no es como su antecesor que dice que renunció porque lo querían obligar a perseguir los oponentes del gobierno, sino que lo hará de manera correcta. Si usted me dice que porque la economía va a crecer aún más que lo que tenemos aquí, pues eso es lo que yo voy a tomar como cierto. Pero le pido, ministro, deje ya de ataques personales o imaginaciones personales, y si usted cree que yo no comprendo sus tablas y sus documentos, está muy equivocado. Si usted me dice que su déficit es porque obedece a fórmulas recomplejas, contracomplejas que nadie entiende, solo el Ministerio de Hacienda, y que la opinión de otros institutos no importan, pues está muy equivocado. Aquí no solo el gobierno tiene la única palabra y la verdadera palabra. Este país es un país educado y este país tiene instituciones que sí conocen estos mismos temas. Y es más, en esta comisión también habemos diputados que nos preocupamos por estudiar sus números de manera muy seria. Discúlpeme, pero yo no quiero otro incidente de descalificación cuando yo hago una pregunta seria sobre el presupuesto de la nación. Gracias, ministro, y gracias, presidente. Bueno, yo es que lo que pasa, compañero diputado, es que debemos de tener un poco de seriedad, y también tenemos que tener un poco de tolerancia. Nos equivocamos, sí. Perdone, ministro, ni usted tiene la razón, ni usted, señora Margarita, tiene la razón. Se ha equivocado en algunos números porque yo ya estoy corrigiendo aquí, ¿verdad? Entonces creo que es importante aquí equilibrar las cosas, compañeros diputados. Si nos equivocamos, aceptemos los errores, ¿verdad? Porque también pues los números a la carrera hay veces nos pueden dar equivocación. Entonces yo espero, señor ministro, que les explique técnicamente, ¿verdad? Sin mezclar la parte política. Y yo tengo mi reserva con estos señores de Funde y los otros, porque ellos sí descalifican los del gobierno, ¿verdad? Yo sí tengo esa reserva. Perdone, Margarita y compañero. Primero tenía la palabra el diputado Carlos Reyes, y después se lo doy Guillermo Gallegos, por favor. Yo creo que, en primer lugar, debemos de hacer esta mesa una mesa de discusión seria. Yo creo que eso es importante, y ese es el llamado que yo quisiera hacerle al ministro y a los colegas diputados. Aquí tenemos datos y tenemos información que nos han dado ustedes. Voy a comenzar con una gráfica que tengo acá, que está por cierto, es información del Ministerio de Hacienda, referente a un dato que siempre se plantea aquí, que se recibió con deuda y toda la cuestión. Yo voy a hablar por los periodos diarios de la deuda. Esta información de Hacienda, ministro, suya. Fíjese que allá por 1990, que es la información que tenemos acá, la deuda era alrededor del 50% del PIB. Puede verificarla. Cuando en el 2008, 2009, mediados del 2009, la deuda había bajado al 38%. Entonces, para que el pueblo también entienda esto mire, es que a mí me dejaron el 70%, cuando en los gobiernos de Arena, cuando se recibió, estaba arriba del 50%, y cuando se entregó, estaba abajo del 38% el porcentaje del PIB de la deuda. Para que quede bastante claro, porque aquí se habla bastante de estos datos. Luego de esto, hay temas que son importantes para nosotros, y como estamos apenas iniciando esta discusión. Yo recuerdo la semana pasada, por ejemplo, la diputada Yancy Urbina le hizo una pregunta al ministro al presidente del Banco Central de Reserva, le dijo, mire, dennos el PIB. Y nos dio el PIB, y nos dijo, miren, 26.467 millones de dólares. Es el que está proyectado, digo, para
el 2021. Y los que hemos estudiado matemáticas y un poquito también del tema de finanzas, cuando usted nos da esta gráfica, que por cierto, y ahora entenderemos todos y deberá entender el pueblo salvadoreño, si usted nos hubiera presentado la declaración jurada, que no está aquí, si usted nos hubiera presentado el plan de regularización, si usted nos hubiera presentado todo lo que tiene que ver las proyecciones, sobre todo las proyecciones para este tema, por ejemplo, la hoja de balance al detalle, fíjese bien, todos esos datos, nosotros tendríamos más claro de dónde salió ese 7.3 de déficit que usted nos está presentando. Esta es información suya. ¿Ya? Si usted tiene ya, lastimosamente, como le digo, no tenemos todos estos datos. La hoja de balance al detalle no la tenemos. Y usted lo sabe. Entonces, pero bien, ya usted nos dice, miren, yo aquí tengo un 7.3. Estamos hablando con toda claridad, porque cuando nos dice, mire, la proyección del PIB va a ser de 26.000, eso es cierto, es una proyección, lo dijo también el presidente del Banco Central de Reserva. Aquí no podemos estar negando los datos que más o menos se han planteado aquí. Cuando usted ya tiene el PIB de 26.467 y tiene el déficit que, como le digo, no lo tenemos claro aquí, cómo ha salido ese déficit, no, por lo menos ahorita, en lo que estamos iniciando, no está claro. Usted definitivamente dice, bueno, si tenemos este déficit y este es el PIB, ahí perdone, los que sabemos un poco de matemáticas, sabemos perfectamente que usted es una simple multiplicación y usted definitivamente va a encontrar que ahí es de 1932. ¿Que es estimado? Sí. Eso sí, yo se lo acepto, pero de ahí para allá, definitivamente. Luego, como le digo, estamos iniciando. Luego, cuando yo encuentro, por ejemplo, cuadro que usted también nos ha dado aquí, composición de ingresos y gastos. Usted me dice, por ejemplo, ingresos corrientes. Ah, bueno, me dice usted que van a ser de 5.741.1, datos suyos. Datos suyos. Y luego cuando yo me voy definitivamente a el órgano judicial, fíjese bien, en el órgano judicial me dice usted que le va a dar el proyectado para el 2021 290. Y aquí no me diga, mire, fíjese que aquí no es de simple matemática, no, es de aquí de la Constitución. Dice que el órgano judicial, dice la Constitución, artículo 72, dispondrá anualmente de una asignación no inferior al 6%. Entonces, si usted tiene ingresos de 5.000, sus datos, no los míos ni nadie, ni que de sus tablas, y usted me dice que es de 5.741 millones que va a tener de ingresos, usted multiplica el 6%, le da 290, pero cuando usted multiplica, fíjese bien, lo que usted ha planteado son 290, pero cuando usted multiplica los 5.741, y no me vengan a hablar, que mire que fíjese un sistema de logaritmos, porque yo sí, hasta clases de ese tema, de lo que usted quiere, integrales y matemáticas, lo que usted quiera. Conozco un poco ese tema. Entonces los 5.741 por el 6%, el valor que da es de 344. Ya si hay otra justificación, 344.56. Hay una diferencia de lo que plantea la Constitución. Esa es la realidad. Entonces, como les repito, estamos iniciando este tema, esta discusión, pero tenemos que ser serios. Y por eso era la importancia de que se tuvieran los documentos de la declaración jurada, que se tuviera aquí el escenario macro de mediano y largo plazo, y que también se tuviera aquí el plan de regularización que realmente establece la ley de responsabilidad. Así que yo les repito, o sea, estamos tratando de ser lo más responsable posible sobre estos temas. Estamos iniciando apenas esta discusión, o sea, creo que es importante, pero hay datos ahí que así de entrada, como le repito, apenas iniciándolo, usted dice, algo está pasando aquí, algo está pasando. Gracias, presidente. Gracias, eso lo damos unos 3 minutos de receso, el ministro va al baño de ahorita mientras llega el diputado Gallego, la pregunta.
Guillermo Gallego tiene la palabra. Ministro. Gracias, presidente. Es que yo considero que no es malo preguntar, pero vamos a esperar porque... Ya iniciamos de nuevo, por favor. Sentémonos. Yo considero que no es malo preguntar, lo malo es el contexto que le dan a la pregunta. Por ejemplo, la diputada Escobar decía, el ministro se inventa fórmulas y extrafórmulas que solo él entiende. Entonces, pero Margarita, yo la dejo hablar cuando usted está interviniendo. Pero es que no. Entonces, ese por alusión personal, no. Ese contexto. Yo no he dicho que se inventa fórmulas. Ese contexto, lo dijo Margarita, ese contexto es el que no ayuda. Estábamos hablando de la brecha. Ya el ministro dijo muy claramente, a mí me ha quedado claro, van a haber dos fuentes, posibles fuentes para poder, la factura en línea y el plan antievasión. El plan antievasión, entonces yo creo que las respuestas están. Ahora, si no se quiere entender el presupuesto o adrede el presupuesto, se le quiere poner alguna traba para no aprobarlo, pues es otra cosa. Pero realmente sí, yo creo que hay como una predisposición o de parte de algunos diputados. O lo otro podría ser, porque realmente aquí algunos solo estamos, bueno, para hacer este tipo de intervenciones. Si quieren reunirse en privado con el ministro, pues pudiera ser también para avanzar, pero realmente con las posturas que hemos visto en los últimos minutos no vamos a avanzar realmente. Y esto es importante para el país. Yo creo que a nadie más que al gobierno le interesa que este presupuesto se pueda aprobar en tiempo. Nueva pregunta, diputado. Diputado Parker, tiene la palabra. Yo solo, señor presidente, quisiera ver si la autoridad hacendaria tiene la posibilidad de, en una forma breve, sintética, de explicar al país. Y no estoy haciendo ninguna valoración, presidente, solo quiero poder acotar, aterrizar. Sí, continúe. Estoy continuando, presidente, no me interrumpa. Tranquilo, no venga. Ahí presidente, que quiero quitarle el sesgo que usted habitualmente pone en la Comisión de Hacienda. Ahí está el dulce. Es mi responsabilidad, señor presidente, que no haya sesgo en esta comisión por parte suya, por parte de quien preside. Yo le agradezco. Siga, diputado. La pregunta es, ese incremento en Defensa Nacional, ministro, de $28.225.598, ¿cuál sería la explicación? Nada más, es una pregunta concreta. Gracias, ministro. Ministro, tiene la palabra. Sí. Bien, diputado, y yo espero que no se ofendan algunos, y de verdad lo digo con toda la seriedad. Si lo expliqué hace un ratito, lo acabo de explicar en mi intervención, de dónde viene el incremento para defensa, y dije claramente, ¿verdad? Yo creo que tal vez usted no estaba, pero yo dije claramente que esos son los bonos para la Fuerza Armada y compra de uniformes. De hecho hay una lámina ahí que ustedes tienen en la presentación, ¿verdad? Si quieren la podemos poner, tal vez, perdón, para que la vamos a poner porque fue parte de mi presentación, perdón, esta es parte de mi pregunta, de mi respuesta. Diputado, estoy haciendo uso del tiempo que me otorgó el diputado presidente, ¿verdad? Yo cuando usted hizo la pregunta en ningún momento ni levanté la mano, ni hablé, ni nada, ni dije nada. Solo quiero que vean que aquí está, pues. O sea, porque no, ahí se presentó. 89. Quedó en blanco esto. No sé, quedó en blanco. Dale la. Ajá. Algo pasó. Volver a abrir, ajá. Ahí está. Ponerle a la 89, ¿es? No, en eso no. Ah, sí.
Es ese. Esa lámina es parte de la presentación de hoy y está ahí en los documentos que ustedes tienen. Es la lámina 89 de la presentación, pero si no se hubieran levantado, pues hubieran escuchado la explicación que yo di, porque en esta sí me detuve. Y digo esto por transparencia y por en honor a la verdad, hubieron láminas en las que las pasé un poco rápido porque yo dije, esta es información repetitiva que yo ya expuse el lunes pasado, pero hay algunas que sí son interesantes, les dije. Y una de esas es esta, que es de dónde proviene. Dice, complemento para cubrir el pago del incremento de $100 mensuales y el bono trimestral por 3.739.000. El incremento salarial de $100 para todos nuestros elementos de la Fuerza Armada, que eso son 23.294.000. Y la adquisición de uniformes para 15.000 efectivos, que son 2 millones. De ahí proviene el incremento para nuestra Fuerza Armada, que ha hecho un magnífico trabajo durante la emergencia y ha hecho un magnífico trabajo patrullando nuestros puntos ciegos, ¿verdad? Para que no pase ni droga, ni tampoco pase contrabando. Y pues, ¿verdad? Así lo vamos a mantener y les vamos a seguir dotando de más insumos a nuestra Fuerza Armada para que hagan su labor, ¿verdad? De proteger la soberanía nacional y que también nos ayuden a parar el narcotráfico y también a parar el contrabando. Sí, diputado Parker. Vaya, presidente, muchas gracias. Doy por no contestar la pregunta con el debido respeto. La pregunta que yo me permití hacer es que cuál era la razón de ese incremento. Es decir, en el presupuesto 2020 hubo compra de uniformes y hubo bonos. Y se está pretendiendo justificar un incremento de más de $28 millones para los mismos implementos y para los mismos propósitos. Entonces, evidentemente, no fue contestada la pregunta. Y por cierto, señor ministro, se dice hubo, no se dice hubieron en la conjugación del verbo. Gracias, presidente. Y ya no más, me queda claro el contexto. Bueno, Esto solo escuchar. Perdón, diputado Vázquez, solo yo no le estaba respondiendo. Bueno, y esta no es una respuesta para el diputado Parker, pues. Y gracias por la corrección gramatical, diputado. Yo sí recibo con mucha humildad cualquier corrección que venga, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? Si usted quiere hacer las correcciones gramaticales que quiera en mi discurso, siempre bienvenido. Siempre que usted tenga la razón se la voy a dar, por eso no se preocupe. Lo que sí es que sí quiero recordarle que los uniformes se desgastan, ¿verdad? Los uniformes se arruinan. Entonces ahí tenemos que comprarle nuevos uniformes a nuestros elementos de la Fuerza Armada, ¿verdad? Por eso es que van uniformes también este año y van a ir el año 2022 y también va a ir el año 2023 y primero Dios le vamos a subir un punto porcentual del PIB a educación en cada año de gestión del presidente Bukele hasta que lleguemos al 6% que durante 30 años hemos escuchado ese mismo eslogan, ¿verdad? Y nunca se ha hecho. Nosotros lo estamos haciendo realidad. Gracias, ministro. Creo que aquí hemos llegado a esta, no sé si hay alguna otra pregunta. Estaban interviniendo ahí los compañeros. Era sobre el FODES, el 4.2 y el 4.3, ¿verdad? Que era que esta comisión iba a aprobar o iba a someter a votación, estos dos literales, pero diputado Baquerano tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, antes de que viniera, señor ministro, estábamos hablando del expediente 2339-10-2020-1, que es una iniciativa del presidente de la Asamblea Legislativa, de Mario Ponce, en el sentido de que se prorrogue la utilización de la totalidad del 75% del FODES para el pago de obligaciones.
Y nosotros estábamos hablando y habíamos pedido someter a votación y la mayoría de fracciones estaba de acuerdo en otorgar esto, pero hubo la pregunta de que de nada nos sirve estar aprobando este tipo de, dijéramos, de facilidades para que puedan utilizar este 75% del FODES cuando realmente no se está haciendo llegar. Ya tiene un atraso de 5 meses. Entonces, la duda surgió en que por qué vamos a estar nosotros aprobando esto, generando ante la población la aparente entrega del FODES cuando realmente no se está haciendo. Entonces, quedamos que lo íbamos a dejar para someterlo a votación posteriormente para hacer la pregunta específicamente de la situación del FODES, cuándo se va a hacer entrega para darle cumplimiento a la ley y a la Constitución de la República. Gracias. Tiene la palabra, ministro. Vean, bueno, agradezco el planteamiento del diputado Vaquerano porque es justamente lo que le ha estado pasando al gobierno central. Parece que están los fondos aprobados y parece que están disponibles, pero no se pueden usar. Es justamente la misma situación he tenido yo desde que he llegado como ministro de Hacienda. Los fondos están aprobados, ¿verdad? Están ratificados algunos créditos, no todos, ¿sí? Pero no tienen asignación presupuestaria. Y sin asignación presupuestaria yo no los puedo usar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Me ha tocado estar enfrentándolo con gasto ordinario. Me imagino que a las alcaldías les ha tocado lo mismo, enfrentar los gastos con ingreso ordinario, pues, o con presupuesto ordinario. Vean, yo he hablado con Comures desde el primer día de mi gestión, o sea, yo nunca les he negado una llamada. Yo de hecho les hice una invitación a que habláramos sobre este mismo tema, ¿verdad? Yo sé que la Constitución de la República dice que el FODES es ley, yo sé que hay un montón de cosas, yo sé, igual que dice que la Constitución de la República que el origen y fin de la actividad del Estado es la persona humana, ¿sí? Ese es el artículo 1 de la Constitución, el primero. O sea, nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a que todo el accionar del Estado sea para beneficiar a la gente. Pero de verdad, yo en esta comisión me he encontrado con que no se nos aprueban fondos para el Hospital El Salvador. Todavía no me han dicho si vamos a aprobar el crédito y la asignación que yo pedí el día jueves de los 52.6 millones. Ahí hay 15.6 millones que eran para el Hospital El Salvador. Yo los vine a pedir recién nombrado como ministro, vine el primer día de trabajo, vine el 29 de julio a esta misma comisión y desde entonces solo se aprobaron las plazas, pero no se le aprobó medicamentos, no se le aprobó insumos médicos al Hospital El Salvador y era para el segundo semestre del año. O sea, si el gobierno de la República se hubiera quedado a esperar la decisión de esta comisión, ahorita no habría medicamentos en el Hospital El Salvador, no habrían insumos médicos, no habría oxígeno, no habrían trajes de protección para nuestros médicos, pero sí los mandamos a trabajar, sí les aprobamos el dinero de sus plazas, ¿verdad? Pero los mandamos a trabajar pero sin trajes de protección. Si nosotros nos hubiéramos quedado a esperar bajo esa lógica, nuestro pueblo, la mayoría de nuestros pacientes por COVID-19 ya hubiera fallecido, porque nuestras UCIs no tuvieran insumos. Entonces yo sé que las alcaldías están en un impasse, y sé que les tienen que hacer frente para mientras con el presupuesto, pero yo sí quiero que hablemos de cuándo vamos a aprobar por lo menos el crédito 5046 que está pendiente de ratificación y el crédito 5036, por lo menos esos dos, son 300 millones, pero me gustaría que también lo hablemos y que lo hablemos de frente a la población, pues, porque solo decir cumpla la ley, ministro, cumpla la ley, y como digámosle al COVID, pues, que cumpla la ley, ¿verdad? Digámosle al COVID que cumpla con la ley de presupuesto, pues,
porque lo que ha provocado la caída en los ingresos es el virus, porque el virus se muere, si no se mueve el virus se mueve con cada ser humano que se mueve. Entonces tuvimos que cerrar las empresas. Y yo no soy experto en políticas públicas de salud, pero yo al ministro Fran Alaví le creo. O sea, para mí es una persona que tiene mucho conocimiento en materia de salud. Entonces yo le creo. Cuando él me dice que el periodo de incubación del virus es de 15 días, entonces yo a él le creo. Pero, ¿cómo hacemos? O sea, yo quiero pagar FODES, claro que lo quiero hacer. Yo quiero cumplir la ley. Pero mientras tengamos entrampados los fondos para la restitución de los ingresos acá, eso va a ser sumamente difícil para mí. Y yo quiero que eso también se lo digamos a la población, pues. Porque solo en deuda externa son cerca de 92 millones solo el servicio de la deuda del mes de diciembre. Solo esa cuota. Y les aseguro que ninguno de los que está acá, o tal vez uno o dos, yo espero equivocarme, pero ninguno, o uno o dos, me van a decir, ministro, tiene razón, usted no puede caer en default. Tenemos que pagar la deuda externa. Y le vamos a ayudar restituyendo los ingresos que se perdieron por COVID-19. Pero de verdad no podemos seguir pensando en que COVID-19 no sucedió o que no pasó por El Salvador. Así que yo de verdad si quiero que lleguemos a una solución para lo del FODES, diputado Baquerano, pero digamos cuando votamos hoy la restitución de ingresos, ¿verdad? Busquemos ya una salida para el FODES, porque así yo ya tengo una previsión de que en diciembre pues voy a poder tener recursos. Pero si no, ahorita lo que hacen es toparme más, perdón por la expresión pues, pero lo digo porque todos los que estamos sentados en esta mesa y creo que casi todos los que nos ven hablamos así. O sea, ¿qué es lo que voy a terminar? Topado en diciembre, sin poder pagar. Entonces, ustedes me dicen, desembolse 140 millones ahorita, ¿y de dónde lo restituyo? Eso que saco de la caja fiscal. Porque ustedes no, pero es que el FODES ya está en el presupuesto. Sí, pues sí. Si había un montón de cosas que estaban en el presupuesto, yo tuve que suspender mi programa anual de inversión pública y reorientarlo. No había opción. ¿Estaba en el presupuesto la inversión pública? Claro que estaba. Y la deseaba hacer porque eran cosas buenas para nuestra gente. Entonces tuvimos que detenerla, tuvimos que suspenderla temporalmente. Pues así pasó en todo el mundo, pues. Entonces yo sí quiero que metamos a la discusión cuándo vamos a tener la restitución de los ingresos, ¿verdad? Porque eso nos da predictibilidad de lo que va a pasar. Pero si me dicen dentro de 2 semanas vamos a votar lo de los créditos, pues yo tampoco les voy a creer, porque así me dijeron. Y lo último por lo que vine fueron por los 354 millones para el fideicomiso. Y hace 2 semanas retiré la iniciativa porque nunca se discutió. Pasó 2 meses ahí, parada. Entonces, si nos vamos a poner las pilas para un sector, pues pongámonos todos para todos, ¿verdad? Para nuestros microempresarios, para los viveristas, para productores agrícolas, ¿verdad? No solo para los alcaldes, pues. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra, señora diputada Urbina. Gracias, presidente. Está claro que el señor ministro acá presente no quiere dar una respuesta con relación al tema del FODES conforme a la ley. Porque conforme a la ley es respecto a los ingresos del Estado. Y como no rinden cuentas, no se sabe qué han hecho con esos recursos también. Pero está claro que esta discusión es infructuosa, porque no hay una respuesta ni técnica ni sustentada a las diferentes interrogantes. Hay que recordar también que fue desembolsado, y esto nos llenó de inquietud, porque el tema de salud ciertamente ha sido uno de los temas importantes, nos ha preocupado a los salvadoreños y a las salvadoreñas. Pero en realidad nos damos cuenta que de las asignaciones y de todos los recursos que se han tenido a la disponibilidad, no ha sido la prioridad, según el informe del señor ministro en la comisión especial. Únicamente han tenido a disposición 106 millones
de dólares. Así lo dijo el señor ministro y ahí está grabado. Tanto que también nos sorprendió que el tema, por ejemplo, de los 20 millones desembolsados en el mes de agosto para el BIRF, que fue el crédito que aquí aprobamos y desembolsado el 13 de agosto, aún no se lo han pasado al Ministerio de Salud. Y eso fue lo que confirmó acá el ministro. Y fíjense ustedes, o sea, aprobamos, desembolsamos, ratificamos, se estableció todo el circuito de aprobación. 20 millones para financiamiento del BIRF. No ha llegado al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque no lo han desembolsado. Desde el mes de agosto hay otro tema importante que a propósito de eso, y qué bueno que se recuerda que aquí se le solicitó el detalle. Se le aprobó lo de plazas porque fue lo que mandaron de información. Se le solicitó que enviaran el detalle de la información del otro equipo que dijeron que iban a necesitar y todavía no lo han enviado. De hecho, nos encontramos al ministro en la otra comisión y le recordamos y dijo que lo va a enviar, pero hasta ahorita todavía no lo ha enviado. Entonces, así las cosas, creo que también es importante que la información que corresponde y que se necesita para la análisis en esta comisión sea entregada de forma oportuna, porque esa solicitud fue hecha hace varias semanas atrás y aún no le envía. Y en la última tampoco viene. En esta nota que hemos recibido tampoco viene el detalle. O sea, estamos en la misma situación que hace varias semanas atrás donde fue requerido. Creo que sería bueno que lo presenten para que podamos tener todos los elementos suficientes como manda la ley para realizar el análisis correspondiente. Gracias, presidente. Gracias. Sí. Vamos. Dos. Aquí cerramos. No me hizo pregunta. Diputado Parker. No, es muy breve, señor presidente. Es una explicación nada más con respecto a los ingresos ordinarios. Hacerle ver al país que hay ingresos ordinarios y hay ingresos extraordinarios. En lo que respecta al FODES, hay una obligación legal y además constitucional que de los ingresos ordinarios, no extraordinarios, de los ordinarios quiere decir de la recaudación ordinaria, el Estado, el gobierno central está obligado a transferir en forma inmediata cada mes un porcentaje determinado conforme a la ley de responsabilidad fiscal a los municipios. Esa es una obligación constitucional y es legal. No puede la autoridad hacendaria pretender fusionar o condicionar que va a pagar el FODES si recibe ingresos extraordinarios. Está obligado inmediatamente, está recibiendo la recaudación ordinaria, inmediatamente hacer transferencia para el desarrollo municipal. Y esos fondos son privativos y están siendo retenidos en forma arbitraria. Y los funcionarios, incluidos los diputados de la Asamblea Legislativa, no tenemos más atribuciones que las que literalmente nos da la ley. No podemos nosotros violar la Constitución ni las leyes. Las violarán otros funcionarios, pero no nosotros como diputados y como Asamblea Legislativa. Esta es una aclaración necesaria. No se puede estar confundiendo recursos extraordinarios con recursos ordinarios. Los ordinarios se han venido recibiendo conforme lo certificó el presidente del Banco Central, que fue después despedido, donde tenemos un récord mensual de lo que se ha estado recaudando en forma ordinaria. De tal manera de que nosotros estaremos pendientes de que se cumpla la Constitución y se cumplan las leyes. Muchas gracias, presidente, por el espacio. Bueno, gracias. Le di el espacio para los medios de comunicación. Mire, solo quería, ministro, hacer, sí, después le doy una pregunta, una nota que tal vez nos hace por escrito. Fíjese que hay un expediente que es el 2346-10-2020-1, iniciativa de varios diputados en el sentido se otorgue pensión vitalicia a los seleccionados de fútbol mundialista de México 70 y España 82. Asimismo se le otorgue
una bonificación de $2,000, ¿verdad? Este es el expediente que tenemos aquí en la comisión. Solo para que también nos ayuden eso, si nos da por escrito, si es factible. Sí. Es para el próximo año. Ministro, tiene la palabra. Sí, con gusto le envío ¿Ya solicitaron la opinión? A eso vamos. No, pero nuevo expediente. no, pero entonces tienen que el procedimiento normal es que ustedes me mandan la solicitud de opinión al Ministerio de Hacienda, yo la reviso y le mando por escrito la opinión si es factible o no es factible, porque, o sea, tampoco yo le puedo venir a decir aquí, mire, sí, comprometer recursos del Estado de buenas a primeras, o sea, no conozco no conozco el expediente de la comisión, ¿sí? No sé en qué consiste la iniciativa, ¿verdad? Pero necesito que me la manden, pues, o sea, una vez me la envíen, yo hago también... yo hago la respuesta adecuada y bueno, eso diputado, no me... Ajá. Es que esto te lo voy a enviar por escrito para que tú puedas darle, si pudieras darle opinión a más tardar el miércoles para sacar dictamen, y si no, pues nos mandas después, no hay problema. Yo solo estoy pidiendo de que nos des... le vamos a acelerar. Entiendo que eso es lo que nos piden, que aceleremos entonces un poco el tiempo de respuesta. Es correcto. Sí, porque se tardan más de 2 días, pues, sin más, si no se ha enviado todavía. Pero lo otro que sí quería decir, diputado presidente, es que de verdad yo vengo aquí para contestar las preguntas, pues, pero si todo va a ser pronunciamientos públicos, yo también tengo trabajo que hacer y le pediría que si ya no van a haber consultas, ¿verdad? Le pido que me permitan retirarme porque tengo que continuar con el trabajo, ¿verdad? Así que solo si ya no van a haber preguntas, diputada, solo tal vez digo esto porque, vean, a veces alguno pide la palabra, pero es para hacer un planteamiento muy como de su partido o de lo que ellos creen, ¿verdad? O de cómo ven una situación. Pero pues yo tengo obligaciones que cumplir, pues, o sea, este es tiempo laboral y necesito regresar al despacho de Hacienda a trabajar, pues, ¿verdad? Sí, ya no aprovechar una situación porque usted vino a dejar unas notas y es el caso de, pues, pero lo menos que estamos haciendo, ¿cómo se llama? A las notas, pues, o sea. Sí, ahorita. De KFW, era la que nota. Y doña Margarita tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo realmente no he escuchado a nadie hacer planteamientos de partidos políticos, sinceramente. Lo que sí he escuchado es una interpretación partidaria. Pero yo tengo dos preguntas. A la fecha, ministro, ¿cuánto ha recaudado usted en materia de evasión que en el plan que usted está implementando? Y la otra, recaudación general. Sí, ingresos sí, del Estado, ¿verdad? Eso uno, y esas dos preguntas. Y la otra, con respecto a la solicitud de los 52 millones que yo misma pedí que se viera en su presencia, y yo misma advertí que vemos un movimiento en la dirección correcta. Eso no es partidario, ni tampoco pro gobierno, ni tampoco contra gobierno. Tranquilo. Esto es porque sí vemos que esto se está moviendo en la dirección correcta. Entonces quiero aprovechar su presencia para que nos comente sobre esta nueva nota y este nuevo redireccionamiento de los 52 millones y sobre todo el destino, como usted aquí incluye el refuerzo, reincorporación presupuestaria, ¿verdad? Si nos pudiera comentar un poco de ese otro segundo tema. Gracias, presidente. Estos 3 temas que están ahí en la agenda, nos puede ayudar ahí. ¿Cuánto hemos recaudado nosotros por el plan antievasión desde el 3 de octubre que nosotros lo lanzamos hasta el 30 de junio? No tengo el dato actualizado, pues he estado trabajando en presupuesto, pero hasta el 30 de junio, que es el último dato que yo recuerdo, hemos recuperado más de 180 millones. Más de 180 millones. Además, es importante recalcar, diputada Escobar, que no solo existen los ingresos, ¿sí?
Yo sé que ustedes quieren que me refiera solo a los ingresos y solo a los ingresos. ¿Por qué? Para tratar de evidenciar de que ha habido disponibilidad. Pero yo les quiero recordar que en la presentación que yo hice el día sábado, no recuerdo qué fecha es exactamente, a la que ningún miembro del Partido Arena ni ningún miembro de Comures llegó, ¿verdad? Sí tuvimos la participación del diputado independiente, también tuvimos la participación del diputado Gallegos, el diputado Juan José Martel, pero ellos sí llegaron a esa reunión. Yo ahí expliqué que habíamos también gastado cerca de 700 millones, a esa fecha habíamos gastado 700 millones como gasto adicional, más la pérdida de ingresos eran 1.400 millones de déficit flat, ¿verdad? A esa fecha 1.400 millones de gasto adicional por COVID-19, porque la pérdida de ingresos es un gasto realmente, ¿verdad? Entonces nosotros a esta fecha mantenemos todavía la proyección de perder cerca de 960 millones al final del año. Continúa latente una segunda ola de contagios y de verdad yo quiero que nos pongamos todos la mano en la conciencia y empecemos a ver que esta situación es real, ¿verdad? Los niveles de recaudación bajaron. Yo quisiera que el COVID-19 no hubiera existido, pues, pero no fue así. Así que con el tema de las asignaciones presupuestarias nosotros hemos planteado ahí, yo nunca he dicho quitémosle dinero a las alcaldías, nunca. Yo nunca he dicho no le aprobemos esto a no sé quién, no. Hemos traído las aprobaciones tal y cual se negociaron en su momento y así se han asignado, ¿verdad? Así que yo espero que pues tomemos la mano en la conciencia y sepamos que todavía COVID-19 sigue, pues, o sea, no es una mentira. O sea, vean las noticias en Francia, vean las noticias en Alemania, vean Suiza, España, todo el mundo continúa con la crisis. Solo en El Salvador seguimos todavía discutiendo algunos temas de esto. ¿Sí? ¿Qué pasó? La reorientación que pidió el ministro. Pues ahí está claro, si son temas que ya ustedes conocen. O sea, lo de las reorientaciones son 15 millones. Nosotros hemos pedido en esa reorientación de 52.6 millones, son los 15.6 millones que quedaron pendientes de medicamentos e insumos médicos para el Hospital El Salvador. O sea, estos tres meses, si fuera por la voluntad de esta comisión, estos 3 meses el Hospital El Salvador no tuviera medicamentos ni tuviera insumos médicos, porque no se han aprobado. Entonces, esos 15.6 les estoy pidiendo nuevamente, ¿verdad?, que los asignen para el Hospital El Salvador. 15 millones para restitución de partidas del Ministerio de Hacienda, 18 millones para restitución de partidas del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? 15 millones para compra de insumos médicos y medicamentos para toda la red nacional de salud, no solo para el Hospital El Salvador, y 5 millones para el traslado de pacientes, porque hay que continuarlos trasladando a aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Eso es lo que nosotros estamos solicitando y queda en manos de esta comisión, ¿verdad?, aprobarlo o no aprobarlo. Creo que ya son temas que hemos discutido suficientemente, y si volvemos a una discusión, de verdad que yo creo que va a ser meramente estéril, y ustedes son los que saben cómo tienen las dinámicas de esta comisión, así que de verdad les pido permiso para... Esto va entrando, ministro, a la Comisión de Hacienda. Por eso hay que pero es el mismo crédito que hemos discutido, Margarita. Ese crédito no va entrando. Ese crédito entró, hoy, el crédito entró el 22 de julio. El crédito entró el 22 de julio. Es una nota. Diputado Ponce tiene la palabra. Por el orden, presidente, es que tenemos que ordenar y discutir la agenda, y por eso quiero pedirle a usted que en efecto, para que tengamos y refleje en la pantalla la última información que nos envió el señor ministro de Hacienda, el 6.1 y el 6.2, que lo discutamos, porque ahí está la propuesta que el señor ministro de Hacienda está explicando, y reforcemos con los documentos que tiene, porque aquí está dentro de la agenda. El 6.1 y 6.2, que tienen que ver con lo que ya el señor ministro de Hacienda manifestó. Técnico. Es que estábamos
en un orden, diputado Ponce. Iniciamos discutiendo primero y dejamos en tres temas, que es lo que estaba diciendo la diputada Margarita Escobar, y después le decíamos al ministro que íbamos a quedar discutiendo. Aprovechando la presencia del señor ministro, él envió esa correspondencia, ingresó el jueves, y yo le pido que obviamente la abordemos, ¿verdad? Porque es lo que está diciendo el señor ministro. Los 52 millones de dólares que tienen que ver, quedó como complemento del anterior préstamo, es una contrapropuesta que le está haciendo, más los 250 millones de dólares del otro préstamo de BIC, que es ratificación del préstamo, y ahí está el planteamiento, hacia dónde, para verlo de forma detallada, porque lo está explicando, pero ahí están los documentos. Ministro, tiene la palabra. Gracias. Solo tal vez para recapitular un poco, presidente Ponce, yo ya hice la presentación del presupuesto, también expliqué lo otro, de verdad, o sea, el único cambio en la redistribución son los 15 millones, de ahí los 15 millones para restitución de partidas. Nosotros habíamos pedido, los 18 millones para restitución de partidas, nosotros habíamos pedido en el crédito 5036 inicialmente 32 millones y no se nos dio nada, y he seguido atendiendo la emergencia con gasto ordinario, y ahora me dicen que esto acaba de entrar. Hombre, venimos discutiendo ya rato sobre qué necesita el país, ¿verdad? ¿Y qué necesita? No, yo accedí a hablar sobre el punto sin previa convocatoria, sí, pero por una deferencia y porque soy respetuoso de mi trabajo y lo hacemos con mucha dedicación, pero nadie nos dijo que en esta agenda entraba ese. A nosotros no se nos dijo hasta aquí, y ojo, yo lo tengo claro, pues, o sea, yo no tengo ningún problema, pero, o sea, de verdad, no tardarán cuando empecemos a pedir una serie de facturas, listas, cotizaciones, y vamos a empezar otra vez con eso. De verdad necesito ir a trabajar, pues ustedes saben cómo tienen las dinámicas acá. Yo creo que es información suficiente la que tienen y pueden decidir sobre ese crédito. Nosotros ya presentamos una solicitud en vista de que esto tiene casi 3 meses, pero 3 meses sin moverse en esta comisión. La última vez que yo vine a tratar un tema COVID aquí fue el 24 de agosto, y lo tengo bien presente. Fue en esta misma sala, de hecho, el 24 de agosto. Aquí discutimos la asignación de 354 millones que ya estaban para nuestros empresarios y que ya tienen destinos específicos en el presupuesto. Ya tienen destinos específicos, ¿verdad? Y no se le dio autorización. 2 meses durmiendo el sueño de los justos, mientras nuestros microempresarios quebraban y se mantenían en necesidades. Y así hemos pasado buen rato. Entonces yo de verdad ya mandé la solicitud, ustedes son los que deciden ahora qué sucede con ella. Bueno, gracias ministro por su presencia, le agradecemos por la información dada, y gracias también señor presidente del Banco Central de Reserva y su equipo. Muchas gracias. Que se vaya el ministro, pero sí quiero la palabra porque por la población me interesa, no por él. Sí, diputada. Gracias, presidente. Solo en honor a la verdad, y porque el ministro hace alusión y repite también que es por honor a la verdad, hay que aclarar, los 354 millones no estaban asignados en su totalidad para el fideicomiso, porque no es correcto que se hable con ese descaro y se mienta, porque es por los empresarios, los micros, los pequeños, los emprendedores, a quienes el Ejecutivo desde los 2.000 millones tenía que apoyarles y no lo hizo, por falta de voluntad, porque no hay ninguna otra razón si recursos han existido. Entonces, lastimosamente, él se retira, porque obviamente no le gusta cuando uno, con argumentos, fundamentos, datos e información, le desmiente. Hoy andan diciendo que porque la Asamblea no asignó los 354 millones, el fideicomiso no arrancaba. Si de eso ellos solo asignaban 150 millones.
El resto era para gasto corriente. Y cuando a él, en esa fecha que menciona, yo se lo pregunté y me acuerdo, y por eso hablo con propiedad, de por qué no se asignaban los 354 millones totalmente para el fideicomiso, lo que dijo fue que a esa fecha todavía no existían peticiones por ese monto en Bandesal. Entonces hoy que no vengan con mentiras a la población. Y lo otro, dice que siempre hacemos referencia a los ingresos. Si es que al final lo de los ingresos lo tenemos claro y hasta certificado por el Banco Central de Reserva, de boca de su expresidente, lo que le llevó pues a que lo quitaran. Si lo que hoy necesitamos aclarar y que se lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo es cómo han gastado ese dinero, en qué lo han gastado, y es lo que no tenemos. Me gusta que se recuerde de las fechas, porque justamente en esa fecha él se comprometió que en 2 semanas iba a mandar actualizado el informe, que en aquel momento nos dijo que tenía un cierre a mayo, hoy dice que tiene datos hasta junio, ya estamos en octubre, y la ejecución presupuestaria es dinámica. Lo que necesitamos certificar es cómo ha gastado los miles de millones de dólares que han tenido en disposición. Gracias, presidente. Gracias, diputada Belloso. Tiene la palabra el diputado Parker. También, señor presidente, colegas diputados, en honor a la verdad, para el apoyo al trabajo, para el apoyo a la micro, pequeña empresa, se habrían concebido 2 herramientas en el marco de la pandemia. La primera herramienta fue propuesta del mismo órgano ejecutivo, que nosotros afinamos y perfeccionamos. Cuando vino la propuesta de lo que fue el decreto 593, en el artículo 5, lo podemos leer todos, los salvadoreños tenemos acceso al decreto 593, se estableció la obligación por parte del Estado de subsidiar el pago de las planillas. Estamos hablando al principio de la pandemia, ahí en marzo. Y posteriormente dimos el decreto 608, aprobando hasta 2.000 millones de dólares, para que de ese dinero se pudiera apalancar a las empresas y no se perdieran tantos empleos como en definitiva se perdieron. Quiero decirle a mi país, a los pequeños y medianos empresarios, que no obstante había una obligación de ley, de una ley propuesta por el mismo órgano ejecutivo en su artículo 5, y el ejecutivo violó la ley que él mismo promovió porque no cumplió con el subsidio del pago de las planillas. En cambio, dentro del 1.000.000 de personas a quien se les hicieron transferencias económicas de $300, que muy bien, pero hay ahí, dentro del 1.000.000 de personas, una base de 100.000 personas que no se conoce quiénes son esas 100.000 personas. Bien pudieron ese recurso haber cumplido con el artículo 5, el decreto 593, en vez de haber escondido esas transferencias a 100.000 personas que no sabemos quiénes son, para haber hecho las transferencias y haber cumplido con el decreto 593. De tal manera de que sí tenemos mucho que reclamar. Ahora el ministro vino y no contestó las preguntas. Para poner un ejemplo, se le preguntó que cuánto había sido los ingresos, para cotejar, para contrastar con la información que ya tenemos certificada por el presidente del Banco Central. Todo el país pudo ver que no contestó la pregunta. No quieren honestar los ingresos ordinarios que han tenido. Simplemente no contestó. Te vienen prácticamente a hacer un mitin político, a decir cosas, a hacer valoraciones, pero no vienen a contestar las preguntas que como autoridad hacendaria deberían de contestar. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Se ahogó, ya no está enojado. Se ahogó. Bueno, diputado, tenía la palabra el diputado, ella me había pedido primero. Pero para darle continuidad, yo solo quería hacer una solicitud, y era la petición que hicimos inicialmente en el 4.2 y 4.3 para que lo sometiéramos a votación, ¿verdad? Eso, y la diputada que había pedido la palabra, nada más eso. Escobar, diputada Escobar. Sí, de acuerdo con las 12 propuestas del diputado presidente Mario Ponce, para ver si las podemos pasar ahora. Pero miren, yo quiero dejar claro a la población 2 o 3 reflexiones. Realmente una discusión con el ministro de Hacienda sobre el presupuesto general de la Nación es una de las cuestiones más serias sobre las cuales discutir. Si usted ve todas las noticias, incluyendo del Banco Mundial, prevén una caída del Producto Interno Mundial, y además se indica que El Salvador ya entró en recesión.
Si nosotros no aclaramos las cifras que nos presenta el gobierno salvadoreño, muy pronto, estimado amigo salvadoreño, serás castigado, serás llevado a niveles de pobreza que realmente serán difíciles revertir. Esa es nuestra lucha, aclarar los números, aprobar un presupuesto que garantice los programas sociales y aclarar un presupuesto que lleve transparencia, fortalecimiento democrático y una visión estratégica de desarrollo. No son pleitos con el ministro, no son burlas al ministro y mucho menos son preguntas orientadas a hacerlo quedar mal. Tristemente, pues no obtuve ninguna respuesta y ni modo, no las obtuvo tampoco usted, estimado amigo televidente, pueblo salvadoreño. Gracias. Gracias, diputada Margarita Escobar. Aquí me solicita el diputado Baquerano someter a votación lo que habíamos discutido al inicio, ¿verdad? Los que estén de acuerdo con los expedientes ya antes mencionado 4.2 y 4.3 con respecto al FODES, por favor votar. Por unanimidad. Bueno, creo que lo demás es correspondencia, la dejamos directamente, ¿verdad? Así es que vemos hasta el martes, vamos a convocar la comisión porque 2 es lunes. Vamos, presidente, ahí, ¿verdad? Sería hasta el martes. Sí, porque primero el lunes, 2. Sí, asuento. Correcto, muchas gracias, buenas tardes a todos. Perdón, martes, sí. Pero mire, hay una cosa, bueno, presidente, una cosa. El martes, muchos de los que estamos acá tenemos otras comisiones. Las corre, perfecto, gracias.